Pero ahora la información política del día la tiene Jorge Liotti, como todos los martes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Bien? Sí, Juan. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, vamos a asistir a una reunión, un encuentro entre Macri y Vidal después de ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Un mes, exactamente. Mañana se va a producir el reencuentro en un acto, no es una reunión, es un acto que van a compartir en la localidad de Suipacha, en provincia de Buenos Aires. Marca una nueva foto, esta imagen que estamos viendo ahí, un poquito difusa, que no se veía hace un mes exactamente. Cuando Macri se fue al sur, María Eugenia Vidal fue a Mar del Plata, Chapadmalal, estuvo veraneando allí. Esto generó algunas suspicacias porque obviamente este mes sin encuentros estuvo regada con la planta de la cizaña que trae el tema del posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Sí. La gente de la Casa de Gobierno y de la provincia de Buenos Aires dice que prácticamente hablan todos los días, con lo cual si se ven o no se ven es indistinto. Pero lo cierto es que algunos actores habían dicho ahí que había un poquito, te diría, de alguna tensión mínima. Insisto, se lleva muy bien, pero alguna tensión había allí en torno justamente al tema del desdoblamiento. ¿Cuál sería esa tensión por el desdoblamiento, Jorge? Bueno, en realidad lo que subyace es algún malestar en algún sector de la Casa de Gobierno porque algunos intendentes, sobre todo de Cambiemos, de provincia de Buenos Aires, salieron públicamente a explicitar su postura a favor de que se desdoblen las elecciones. La propia María Eugenia Vidal habilitó una comisión bonaerense, junto con el masismo, para analizar el tema del desdoblamiento, e informalmente hicieron trascender que la gobernadora lo evaluaba con cierto interés. Sí. De alguna manera se instaló esta idea y en la Casa de Gobierno, bueno, generó un poquito de cierta rispidez, a pesar de que siempre dice que la relación es excelente. Hoy, hablando con una persona muy cercana al presidente Macri, precisamente sobre este tema, aclarando que la decisión final va para fines de febrero o marzo, donde habrá una cumbre y terminará de resolverlo Macri y Vidal, desalentaban fuertemente la posibilidad de desdoblar con tres argumentos. El primero es que Macri no comulga mucho con los artilugios electorales, no le gusta mucho los movimientos, los cuestionó en algún momento cuando los hacía el peronismo, no quiere quedar él como un flanco de críticas opositoras en este momento. De oportunismo electoral. Exactamente. En segundo lugar, hay una razón económica. Él mismo reconoce que le dicen al cartonero Báez, dice, a veces me sale el cartonero Báez y viendo todo lo que sale del desdoblamiento, según el peronismo bonaerense, 3.200 millones de pesos, hay que ver si esto es así o no. Ese es el segundo argumento, el económico. Y el tercero también es económico, pero distinto. El presidente tiene expectativas de que haya una suave brisa hacia la mitad del año en términos económicos, un repunte en algunos sectores de la actividad. Nunca va a ser un rebote económico importante, pero que la situación en la segunda mitad del año, al que no vamos a denominar segundo semestre, porque el gobierno no quiere escuchar más hablar del segundo semestre, la situación sea sensiblemente mejor, a que si es en junio o julio, cuando se adelantarían las elecciones. Claro. Con lo cual hay poco entusiasmo en la Casa de Gobierno y en el propio Macri. Dicen que igual escuchan atentamente los argumentos. Concretamente lo que le están diciendo del otro lado es que la ventaja sería que se asegurarían, entre comillas, la provincia de Buenos Aires anticipadamente, y eso le generaría un gran impulso a Macri en la elección nacional, cortarían una racha de elecciones favorables al peronismo en el interior y además le sacarían la fuerza de los intendentes a Cristina Kirchner. Todo esto le parece demasiado sofisticado a Macri. Sin saber todavía quién es el candidato con quien competiría Vidal. Claramente, pero es una especulación. Sí, pero hay muchas dudas y no parecerían candidatos con la fortaleza de Vidal, ¿no? Bien. Entonces ese es el principal argumento. Claro. Con lo cual te diría que no hay un ánimo en ese sentido muy claro. Mañana se reencontrarán, mostrarán sus mejores sonrisas. La cuestión seguirá por lo bajo y se definirá en febrero o marzo, pero hoy tiene muchas menos chances, insisto, una persona muy cercana al presidente que desalienta o ve que no está con ánimo en este aspecto. Este fue uno de los datos importantes electorales del día. ¿Y desdoblamiento es sinónimo de no quiero quedar pegado con otro candidato? En gran medida la lectura inicial es esa. Sería una exhibición de presunta debilidad para Macri, porque supone que si adelantás es porque querés asegurarte algo que no lo tenés garantizado si van todos juntos.
Concretamente a Macri en la provincia de Buenos Aires es donde tiene indicadores más bajos, sobre todo en el conurbano, Claro. no le va bien y eso naturalmente mide menos que Vidal. Entonces, un poco la lectura sería que desenganchando a Macri de Vidal, Vidal podría lograr un mejor número, pero exhibiría o dejaría muy explícito esta diferencia, este contraste entre la intención de voto que tiene el presidente. Bien. Con lo cual es un tema todavía muy discutido, pero me parece que se va encarrilando de a poco. El otro dato electoral del día Sí. tiene que ver con un pronunciamiento que bastante inusual que hicieron los tres partidos de Cambiemos, PRO, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, en el mismo sentido de fijar como postura que ningún candidato que se presente para gobernador, después, si es derrotado, puede postularse a legislador nacional. Esto va en línea con lo que ocurrió en esta reunión de la semana pasada, cuando Macri todavía estaba de vacaciones, se encontró con Larreta, Morales y Cornejo, y allí Macri le dijo, no puede haber una dispersión de estrategias, tiene que haber una estrategia electoral unificada que potencie a Macri como candidato y donde todos hagan lo que sale de la Casa Rosada. Este es un mensaje ordenador, el de ese día en Cumelén y el de hoy, de los tres partidos, para evitar cierto desorden que empieza a verse en algunos distritos grandes, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, en donde hay un florecimiento de candidaturas espontáneas, especulando con posibles dobles candidaturas, con poca voluntad para consensuar y desafiando a ir una interna. Y el presidente quiere tratar de replicar lo que fue la estrategia del 2015, cuando no estaba en el gobierno, pero había una línea de hierro que bajaba desde el búnker central, Peña, Durán Barba y el propio Macri, y ordenaba en todos los distritos. Hoy, obviamente, al ser oficialismo, al estar en el gobierno, hay más aspirantes y una tendencia natural también de algunos que vienen esperando su oportunidad a cierto desorden. Esto se empezó a percibir en la disputa Negri-Mestre en Córdoba, Corral-Barleta en Santa Fe. Bueno, insisto, en Mendoza, Entre Ríos pasa algo similar. Bajaron la línea como diciendo, somos una coalición nacional y vamos a tener una estrategia unificada. En ese sentido va el mensaje hoy y a evitar especulaciones de que primero me presento en la provincia y si no me va bien termino en la legislativa. El mensaje fue, a un solo cargo se postulan, si quieren insistir yendo a la gobernación, aunque sepan que pierdan, sepan que se van a quedar sin el otro cargo. ¿Y qué busca de esta manera Macri? Ordenar, como decís claramente, pero ¿no copiar lo que hicieron otros partidos o es una estrategia electoral? Mira, básicamente lo que quiere evitar Macri son las internas dentro de Cambiemos. El desgaste interno que te provocan las internas. Claro. Lo ideal para él es lograr consensos. De alguna manera, ya sea porque te ordenan las encuestas y se baja alguno. O sea, lo que quiere evitar es que, sobre todo en los distritos más grandes, haya internas que terminen generando fricciones dentro de la coalición, por ejemplo, en el radicalismo o entre el radicalismo y PRO, como pasa en otras de las provincias, y eso termine de alguna manera desordenando aún más a la coalición, ¿no? Sí, cuando decimos internas decimos roces, hasta peleas que puede haber. Naturalmente. Personalismos. Una vez que, cuando vos estás en la disputa, naturalmente empiezan a aparecer estas cuestiones. Macri entiende que no es conveniente. En esta reunión le pidió a Cornejo una intervención directa sobre la UCR, diciéndole, ordená vos a la UCR y yo ordeno al PRO. Bueno, allí de alguna manera también hay algunos costos por esta coalición bastante sui generis, que es Cambiemos, donde las reglas no están absolutamente claras en cómo son las relaciones entre los tres partidos, pero de alguna manera Macri quiere tratar de ordenar desde la Casa Rosada todo lo que se pueda. Hay que ver hasta qué punto se alinean todos, aceptan ese mandato o terminan desafiándolo con los costos que eso pueda tener, ¿no? ¿Y a la coalición cívica quién la ordena? Bueno, ¿Carrió? La coalición cívica... ¿O desordena a todos también? La coalición cívica la ordena Carrió, pero tiene menor implicancia porque no tiene tantos candidatos en las distintas provincias, con lo cual la discusión con ellos no es tan compleja. Te diría que es una coalición
que la coalición cívica básicamente tiene representación en el Congreso Nacional y algunas figuras que ha ido poniendo Carrió en el gobierno, en el Ejecutivo, pero no tiene aspirantes serios a nivel gobernadores, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido no está de algún modo tan afectado por esta disputa, que es sobre todo pro y UCR, y en algunos casos, como por ejemplo el de Córdoba que mencionábamos recién, donde hay 2 candidatos de la UCR, en Santa Fe pasa lo mismo, Corral y Barletta son de la UCR, o sea, empieza a haber algún desorden allí, por eso le dice a Cornejo, bueno, ordená vos los tuyos, que haya uno de UCR y nosotros vemos quién es el nuestro. Yo creo que va a llevar un tiempo, no es tan fácil, la otra vez resultó más sencillo porque de alguna manera estaba la gran expectativa de llegar al poder. Ahora, ya que estás en el poder, todos quieren de alguna manera decir, bueno, ahora es mi turno, ¿no? Bueno, hay que ver quién se impone allí. Jorge, colateralmente te pregunto, por esta fuente o estas fuentes, más allá de lo político, yendo a lo económico, ¿cómo ven el presente económico? Mira, la percepción que tienen de la economía, por lo menos en lo que proyectan a lo largo del año, tienen expectativas, el gobierno, muy moderadas. Entiende que ha pasado de alguna manera las turbulencias más importantes. Todo el tiempo se machaca con la idea de que es el único camino posible y que no hay alternativas, aun cuando uno los interpela un poco, por ejemplo, con el tema tarifas, que no solamente por el alto costo que representó el último ajuste de tarifas, sino por el efecto que va a tener también a nivel de inflación. Creo que asumen que lo que quieren mostrar en inflación no va a bajar mucho, pero sí quieren mostrar una curva descendente y aspiran a que la curva descendente de la inflación se cruce con un ligero rebote económico en algunos rubros particulares, obviamente el sector agropecuario, el sector energético, donde tiene muchas expectativas, el sector turístico. Yo igualmente creo que asumen que no va a haber grandes indicadores ni una enorme reactivación para exhibir, porque entienden que si eso pasa es o porque le pusieron más plata a través de algún tipo de subsidio, además que el gobierno está totalmente convencido a no hacerlo. Hay que ver si después, a mitad de año, números parejos, elección cerrada, mantienen el freno de mano impuesto por el déficit cero o se aflojan un poco. Van a tener la posibilidad de inaugurar obras que fueron las que ya se iniciaron años anteriores. Lo que este año no va a haber son obras nuevas, con lo cual probablemente el 2020, 2021 van a ser muy pobres en esa materia y van a tratar de apoyarse en otros ítems. Por ejemplo, vos hablabas extinción de dominio, que es tema transparencia. El gobierno dice, ese es un tópico nuestro. Seguridad y narcotráfico también, obra pública también. Y van a tratar de dar la pelea discursiva respecto de que en lo económico este era el único camino posible. Hay que ver si con eso les alcanza, porque quizás no genera expectativas renovadas, que es lo que en general tiene que hacer un candidato en campaña. Decime por qué en la segunda parte de esta gestión va a ser mejor, porque vamos a terminar de completar esto. Quizás falta algo de seducción allí, probablemente en el laboratorio del macrismo, que es sumamente, te diría, pulido, preciso, probablemente encuentren alguna respuesta para ver si pueden convencer a un electorado que hoy todavía está un poco reticente. Ya no sería el segundo semestre, sino el segundo mandato. Es el segundo mandato. Convencer por el segundo mandato. Bueno, tenés que generar expectativas. El gobierno va a buscar instalar esta idea de futuro contra el pasado del kirchnerismo, pero hay que ver si eso no hay que llenarlo de contenido. Es una duda que podemos plantear. ¿El futuro qué representa? Bueno, me parece que allí falta todavía la construcción de una expectativa renovada que implique algún grado de atractivo para un elector que probablemente haya votado a Macri en 2015 y que esté evaluando seriamente no hacerlo ahora, excepto que lo convenza de algo contrario, ¿no? Hay una cuestión final que te quiero marcar, Juan, que es muy interesante. Es una lectura en la cual el gobierno, el oficialismo en general, confía más en una cuestión cualitativa de la gente, más allá de que le haya ido mal económicamente, que tiene que ver con cómo percibe a un gobierno a otro, a un dirigente o a otro. Entiende que pesa mucho más a veces el hígado de pensar que este gobierno, aunque les haya ido mal, puede hacerlo, son ordenados o por ahí no son tan corruptos. Esa idea más conceptual que la evaluación pura y dura de cómo viste que gestionó. ¿Tipo de país? ¿Qué tipo de país? Exactamente. Creen que se termina votando más por eso que por si la gente entiende que la inflación fue muy alta. Aspiran y apuestan a eso.
porque de otra manera los resultados no han sido tan buenos como para poder exhibir logros claros y contundentes. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A vos, Juan.